nos adentramos en las catacumbas de internet, aquí conocidas como TikTok, para descubrir qué aspectos de España les parecen raros, sorprendentes y muy extraños a extranjeros. ¡Vamos allá! Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. ¿Pizzas y tijeras? Vamos a hablar de ello. Empezamos fuertecito. Cortar la pizza con tijeras. ¿Es una aberración? ¿Es una cosa moderna? ¿O es una cosa tradicional? Pues resulta que, tal vez para tu sorpresa, cortar pizzas con tijera es más normal de lo que parece. La respuesta a por qué se corta con tijeras o no parece que depende del tipo de pizza. Por lo visto, en Italia, en concreto en Roma, se cortan las pizzas de estilo romano, valga la redundancia, con tijeras. En Italia las pizzerías suelen ofrecer distintos tipos de pizza. Una de ellas precisamente es la pizza de bandeja larga, conocida frecuentemente como pizza al taglio o también conocidas como pizza bianca a la romana. Donde usan tijeras para personalizar el tipo de corte dependiendo de cada cliente y de la cantidad que cada cliente quiere. La tradición dice que la persona que te está cortando ese trozo de pizza te pregunta cómo de grande o de pequeño quieres el trozo. Ellos van marcando y cuando dices sí, la cortan, la pesan y acorde al tamaño y al peso de la pizza, así te cobran. Y no puedo zanjar este tema sin mencionar una publicación hecha por BuzzFeed en 2018 que es buenísima. Dicen: basta de tonterías, la pizza se corta con tijeras. Sin embargo, más de 2500 años después de la creación de las primeras pizzas, el mejor utensilio para cortar las porciones es este montón de mierda. Afortunadamente el ser humano es capaz de adaptarse a situaciones adversas y encontrar soluciones, así que utilizó su inteligencia superior y su pulgar oponible para cortar la pizza con, no sé, el invento que sirve literalmente para cortar cosas y ya tenía en la cocina. Esto se le ocurrió nada más y nada menos que a Albert Einstein. Pues resulta que hay bárbaros a los que esto les parece mal porque creen que hay que usar cortapizzas o en todo caso un cuchillo. Mira, para empezar no se pueden afilar fácilmente, como se puede ver en esta animación hecha por ordenador por un equipo de profesionales. Así que el tercer uso es prácticamente como si estuvieses cortando la pizza con un tazo. Enhorabuena, tienes un trozo de metal romo que se limpia fatal. En ese sentido se podría argumentar que es mejor usar un cuchillo. Error. El cuchillo no es práctico porque arrastra el queso y además te puedes cargar la mesa, como se puede apreciar en este gráfico publicado por el Massachusetts Institute of Technology, donde vemos el cartón, la pizza, literalmente un arma con la que puedes matar a alguien, y tu mesa que te tiene que durar toda la vida. Un truco muy bueno para que te vaya bien en la vida es no apuñalar a tu mesa. Bueno, no apuñalar cosas, así en general. Pero el principal argumento en contra del cortapizzas es que es un trasto que no puedes usar para absolutamente nada más que cortar algo que comes una vez a la semana, como muchísimo. En serio, ¿sabes qué otra cosa tienes en la cocina que sirve para una sola cosa y ocupa mucho? La nevera. Pues ya está. Caso cerrado. Oye, pero yo quiero saber tu opinión. ¿Para ti la pizza se debe cortar con cuchillo, con cortapizzas, con tijeras o con otro utensilio? Yo en mi caso, culpable, me quedo con las tijeras. Soy bético. La verdad que este no tiene mucho para comentar más allá de que, bueno, los balcones pues estupendo para salir a tomar el fresco, para lo que te apetezca. Menos para hacer balconing, que ya nos conocemos. La decoración oriental, pues oye, que el dueño del piso tiene un gusto oriental. Sí que creo que puede ser un rasgo común el hecho de tener tazas pequeñitas para café, para después de comer, para la sobremesa en muchas o en todas las casas de España. Así que porfa, déjame en comentarios si tú también tienes uno de estos packs de café para, bueno, cuando surja, después de comer, una sobremesa, nunca se sabe. Me encanta cuando ella dice frases, expresiones españolas aleatorias. Y en la frase dice: no solo soy perfecto, también soy bético. Ole tú. Que oye, me parece un sentimiento muy bueno, muy válido. Y oye, que a tu casero, además de los gustos orientales por el café, pues es del Betis, hija mía, te ha tocado. Ponerte el cinturón, que vamos a volcar el autobús del Real Betis Balompié. Random things that Spanish people do that I just don't really understand. Vamos a ver. Okay, someone explain to me. I don't know if this is just my boyfriend or this is all Spanish people, so let me know in the comments. But whenever we have a plate of food and there's bread, he always puts it on the table. And I'll like put it on the plate, but he puts it on the table. So like, why do Spanish people
keep the bread on the table when you have a perfectly good plate to put it on with your food. Like, the table is dirty. ¿O no? Do you understand what I mean? Te entiendo. Vamos a hablar acerca de este tema. El pan tiene que ir dentro del plato, fuera, apoyado en la mesa o donde tiene que ir. La verdad imagino que depende de cada quien. Pero como persona que también deja el pan fuera de su plato, en la mesa, entiendo que se hace y lo hacemos para que el pan no se manche con la comida. Y es una costumbre que además en España, en algunos restaurantes, no sé si en todos, cuando estás comiendo te ponen un platito adicional más pequeño en un lado con un trozo de pan. Así el pan no se mancha con tu comida y lo tienes a un ladito para cogerlo cuando quieras. Así que imagino que los que hacemos esto en casa es un poco lo mismo. Tenemos el pan a un lado, pero sin tener que manchar todo el pan con la comida que hay en el plato. Lo que comenta de la mesa sucia, hombre, hay que tener unos hábitos higiénicos. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? O en su defecto hacer como en los restaurantes y poner un platito, alguna servilleta, alguna cosa para poder apoyar el pan y tenerlo a un lado para cuando quieras. O vaya, simplemente poner un mantel en la mesa. Pero como digo, creo que esto no es tanto una cosa de nacionalidades o de cultura, sino que más bien cada quien hace lo que le apetece. Así que cuéntame, ¿cómo lo haces tú? ¿Pones el pan dentro del plato de la comida o lo pones a un lado en la mesa? There are a lot of things I miss about living in Spain, but one of the top things I would say is getting fresh squeezed orange juice. I know this sounds really weird. I guess I miss cafe culture in general, but I especially miss getting fresh squeezed orange juice for a fraction of the price of what it costs where I live. So when you walk into a bar cafeteria and you want to order your breakfast or a coffee, you'll see these machines and essentially it's just like a huge orange juice squeezer, orange juice maker. It's so good. I don't know where the oranges come from. I think they come from Valencia typically, but amazing. Yeah, totally take advantage of the amazing produce and like fresh juices, fresh fruits that you can find in Europe while you're there at a fraction of the price of what they cost here in the US. La verdad que este es un tema que me encanta y en el que veo reflejados a muchos de mis estudiantes de español porque les pasa lo mismo. En cuanto vienen a España, van a desayunar a un sitio, a otro. Y es que, a ver, está feo que yo lo diga, pero el planteamiento es muy bueno. Las tostaditas, el zumo, el café, mejor imposible. Y basta una simple mirada en cualquier red social para darte cuenta de que muchísimos extranjeros adoran salir a desayunar a bares o cafeterías cuando están en España. Breakfast in Spain is actually it was not oily and very only $2 for everything. Man, this S-bit is bussin'. Alright, let's go get a traditional Spanish breakfast with ham, olive oil, and tomato. Buen provecho. Churros and chocolate. Y oye, razón no le falta. Las 3 cosas más locas de España, parte 2. A ver. ¿Por qué tenéis estas monedas de 2 céntimos? Oye, ¿qué te iba a decir yo? Suscríbete, que es completamente gratis. Jesús. ¿Por qué tenéis estas monedas de 2 céntimos? Es una locura. Las aceitunas están tan buenas. La cultura. A ver, no me parecen cosas muy locas, pero vamos a comentarlas un poquito. El tema de los 2 céntimos y también de 1 céntimo, 5 céntimos que también tenemos, vaya, no es que sean de gran utilidad, pero es cierto que para la hora de comprar, para terminar la cuenta de una manera exacta, pues ahí los tenemos, simplemente. Las aceitunas u olivas riquísimas aquí, poco más tengo que añadir. Y el tema de la cultura. La cultura. La cultura. Y sale una discoteca. No. Típico tópico de siesta, fiesta. Todo mal. Todo mal. Cosas que son normales en España, pero serían raras en Reino Unido. Comer un primer plato y un segundo plato. Gritar ¿qué? Cuando no entiendes algo. No tener que echar gasolina al coche por ti mismo, alguien lo hace por ti. No decir lo siento cuando chocas con alguien. Comer galletas para el desayuno. Limpiar el plato con pan después de comer. Vale.
Aquí hay temas que, como siempre, depende. El hecho de la comida, tener un plato, tener dos platos, imagino que depende de cada persona, de su contexto, de su situación. Pero vaya, como norma general, si me lo permitís, sí creo que hay cierta costumbre de tomar dos platos y luego tal vez un postre. ¿Por qué se hace? Porque hay que comer bien. En esta vida, comer es muy importante. Y si no, pregúntale a las abuelas españolas. Hay que comer. Me hace mucha gracia esto que comenta de que cuando no entendemos algo, no escuchamos algo bien, gritamos ¿qué? Y vaya, creo que depende totalmente de la persona, pero en cualquier caso, si alguien cuando no entiende algo hace esto o responde con un ¿qué? Lo hacemos para enfatizar y darle dinamismo a la conversación, vaya. Claro, claro. Luego también comenta la chica que no pedimos perdón cuando nos chocamos con alguien. Y aquí, ojo, cuidado. De nuevo, dependerá de la persona. Yo en mi caso personal y con mucha gente con la que me he topado durante mi vida, cuando nos chocamos o nos damos un golpe con alguien, creo que lo instintivo es decir, ay, perdona, disculpa, lo siento. Pero como decimos en este canal, ogros hay de todas las nacionalidades y en todos los sitios. Ay. Me pones negro, estoy negro. Vamos a hablar de estas expresiones. Este me encanta porque cuando en clase de español aparecen todo este tipo de expresiones con colores, porque las tenemos igual en negro, para verde, para rosa y para muchos colores, muchos de mis estudiantes también se sorprenden. Pero a ver, es lo que te digo, tenemos muchas expresiones con el color negro en específico y con otros muchos colores. Entre las expresiones con negro encontramos precisamente esta, ponerse negro, estar negro con algo o con alguien. También tenemos verlo todo negro, dinero negro. Y bueno, cuando la chica del vídeo descubra la expresión tenerla negra, ya es que va a flipar en colores. Para el que no lo sepa, tenerla negra significa tener muy mala suerte. Y vaya, realmente desconozco si en la totalidad de estas expresiones todos son colores o si en algún caso se refieren a etnias. Pero bueno, en España ahí tenemos los conguitos y los filipinos. Mejor no abrir este cajón de mierda. Hechos extraños sobre España. El hada de los dientes en España es un ratón. No puedes llamar a tu hijo Caín, Judas o Lenin. Conducir con chanclas es ilegal. España tiene el mayor número de bares si lo comparamos con otros países de Europa. Aquí hay muchos temas interesantes. Vamos allá. Efectivamente, en España tenemos el Ratoncito Pérez. Algo muy curioso también es que contamos con la Casa Museo del Ratón Pérez en Madrid. Y un detalle muy pequeño pero genial, lo encontramos en el metro Banco de España en Madrid. Te cuento la historia. Hace unos años alguien abrió una puertecita en la parte inferior en uno de los accesos de la estación Banco de España y dijo que era la puerta del Ratoncito Pérez. Se trataba de una abertura de 7 centímetros de alto, de medio arco, cerrada con una tabla de madera y enmarcada con un dintel de aspecto de caramelo. Hasta ese entonces el domicilio oficial del Ratoncito Pérez se encontraba en el número 8 de la calle Arenal, precisamente donde se encuentra esta Casa Museo del Ratón Pérez que te comentaba. Con el paso de los años, la puerta del Ratoncito Pérez se fue haciendo cada vez más popular, pero también se iba degradando más y más. Además, alguien la vandalizó no hace mucho y la estropeó por completo. Fue entonces cuando empezó la magia de Twitter y un montón de personas empezaron a pedir a Metro que no se dejara que esa puerta del Ratoncito Pérez muriera. Pedían que por favor se arreglara, pues es un reclamo tanto para niños como para mayores. Y buenas noticias, Metro decidió recoger todas estas peticiones e instalar otra pequeña puerta de madera de aproximadamente 15 por 15 centímetros con el nombre de Señor Pérez. Así que ahora sí, Metro oficialmente cuenta con puerta de acceso a la vivienda de uno de los personajes más queridos por los niños españoles. Y oye, que es una historia preciosísima y curiosísima. No puedes llamar a tu hijo Caín, Judas o Lenin. En lo que respecta a los nombres prohibidos en España, lleva toda la razón del mundo. Y es que sí, en España existen ciertas normas y directrices que controlan qué nombres sí puedes poner a tu bebé y cuáles no. Uno de esos grupos de nombres prohibidos los encontramos en los nombres con connotaciones negativas. De esta manera, el registro civil rechaza nombres que puedan tener connotaciones negativas o que puedan atentar contra la dignidad del niño. Y precisamente entre esos ejemplos encontramos Hitler, Caín, Judas, Lenin, Stalin, Osama Bin Laden, entre otros nombres que no están permitidos por la legislación española. Como curiosidad, también están prohibidos otros nombres como loco o caca. Nombres con connotaciones sociales que pueden causar un perjuicio al niño y ser motivo de mofas y de burlas. Así que tampoco.
Conducir con chanclas es ilegal. Este tema de conducir con chanclas la verdad que es algo muy comentado, pero tengo que decir que no es ilegal. Según aclaran en internet fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, conducir en chanclas no está prohibido. Ahora bien, lo que sí se explica y sí se precisa es que un agente sí podría multar a una persona que lleve este tipo de calzado mientras conduce. No está prohibido, puedes conducir con chanclas, pero eso sí, teniendo cuidado de que las chanclas no te impidan conducir con total libertad y comodidad, puesto que si dificulta tu interacción con los pedales y tu conducción, ahí sí un agente puede tranquilamente multarte y sancionarte. ¿Cómo es este canal de bueno que hablamos de cultura, de comida, de viajes y también de tráfico? Si es que lo tenemos todo. España tiene el mayor número de bares si lo comparamos con otros países de Europa. España tiene muchos bares. Sí, lo cierto es que España es un país de bares. No hay tradición más arraigada que la de reunirte con familiares, con amigos, con tus seres queridos en un bar para comer, beber o las dos cosas al mismo tiempo. Y según los registros del Instituto Nacional de Estadística, en España hay un total de 277.539 establecimientos gastronómicos. Esta categoría se compone tanto de bares y restaurantes, independientemente de las características propias de cada uno. Así que, según la INE, haciendo los cálculos pertinentes, tenemos como resultado que en España hay un bar por cada 170 habitantes. ¿Mucho? ¿Poco? Esa opinión te la dejo a ti para que me la compartas en los comentarios. That's what she said. And you know what? What was that? Okay. Una pata de jamón salvaje apareció. Y es que sí, este tipo de cosas le sorprenden muchísimo. Tanto como este vídeo te va a sorprender a ti. O como este, que te va a dejar boquiabierto. ¡Ay, señor! ¡Hola! Y calor. Suscríbete, que es completamente gratis.